Y hoy tenemos un tema lindo para compartir, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, un tema que la verdad lo hemos hablado entre nosotros en la semana, compartíamos, nos gusta mucho compartir, debatir, hablar sobre las cosas que pasan a nivel mundial, a nivel iglesia, y también es como esta semana nos hablaba el Señor de un llamado primordial, de un ministerio, ¿no? Sí, un ministerio que en realidad no se habla mucho. No se habla mucho porque a veces uno mira qué es ministerio y la Biblia habla de ministerio, hablamos de que muchas veces creemos en los ministerios, ¿no? Bueno, los 5 ministerios que es lo que más se habla. De este ministerio no se habla mucho, ¿no? Porque en realidad cuando se habla de este ministerio parece que estuviera hablando de contemplación. Sí, cuando nosotros se nos viene y cuando la iglesia piensa en ministerio, ¿qué piensa? En apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice el libro de Efesios, que son para edificar el cuerpo de Cristo. Esto edifica la iglesia, podemos edificar a otro, pero este ministerio que vamos a compartir y que vas a hablar más porque dice en Efesios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para todos los que nos están viendo y escuchando, siempre hablamos de los 5 ministerios, que para todos los que no saben, el apóstol, que es el dedo gordo para que recordarnos, es apóstol porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, y tiene un montón de funciones porque puede cumplir todas las tareas de los otros ministerios, ¿no? Sí, es como un comodín, podemos decir que puede ejercer también el pastorado, el maestro, el evangelista. Claro, que puede tocar todos los otros ministerios. Hablamos de este dedo que es el ministerio del profeta, que es aquel que señala el error, que señala el camino, que edifica. El tercero, ¿cuál es? ¿Te acordás? El evangelista. El evangelista, porque es el dedo más largo, el que llega más, el que llega a las personas que quizás otros ministerios no llegan, pero el que tiene el alma de evangelista, que tiene el ministerio de evangelista, tiene una pasión por las almas, tiene una pasión por llegar. Hablaba el otro día con alguien que continuamente me pedía oración, y no era oración para alguien que sea sano ni nada, sino para que sea salvo, que antes de morir pueda ser salvo. Y su pasión era llamar y mandar mensajito, aunque estaba muy mal, para que esa persona recibiera al Señor. Y la verdad era una pasión por su alma, ¿no? El dedo anular, que es el dedo del pastorado, porque tiene el anillo, porque el pastorado significa compromiso, significa alianza, está comprometido con el pueblo, está comprometido, tiene una pasión por el pueblo. Y el ministerio, el más chiquitito, que es el del maestro, que puede llegar a lugares como el dedo chiquitito, está en la enseñanza, que llega al oído donde nadie puede llegar. Y puede tocar lugares donde los otros no pueden llegar. Ese es el ministerio del maestro. Y a simple vista podemos mirar esos 5 ministerios como los más importantes, ¿no? Los que más son notorios. Claro, por eso decíamos al principio, son los que más hablamos o los que toda la gente quiere tener. Claro. Yo escucho personas, me gustaría ser pastor, me gustaría ser un maestro, me gustaría ser un evangelista, pero de este ministerio que también habla la Biblia, muy pocas veces lo sentimos hablar o lo hemos compartido. Entonces hoy queremos tomar este tiempo para hablar de este ministerio. De este ministerio. Arranquemos con este ministerio. Sí, dice en el versículo clave, el 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1, y nos encontramos que Pablo dice acá, leyendo a los Corintios, escribiendo a los Corintios, dice, por lo cual, teniendo nosotros
este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y la pregunta es, ¿cuál es este ministerio? Porque este ministerio del que habla Pablo no necesita tener un don o un talento especial. O que alguien lo reconozca, porque a veces te puede reconocer una institución, te puede reconocer un obispo, te puede reconocer un apóstol, te puede reconocer una congregación, pero este ministerio no necesita ninguna de esas aprobaciones que parecen humanas. Y aparte que Dios no juzga tampoco, eso para mirar, Dios no juzga el ministerio de acuerdo a lo que nosotros miramos. Dios mira quizás, nosotros miramos la gente o miramos el don, miramos eso, y el Señor no mira eso, el Señor mira más profundo. Y el Señor también nos habla de este ministerio que es de verdad, no para edificar, porque los otros ministerios son para edificar al cuerpo. Pero este ministerio es tremendo porque no solamente es un ministerio que el Señor nos pide, sino que de eso depende nuestro crecimiento espiritual. O sea que te edifica a sí mismo. Claro. Es para edificarse interiormente, para reconocer interiormente, para vernos interiormente, para que yo pueda tener una relación más íntima con Dios. Y es un ministerio que no requiere de los otros ministerios. Exacto. Porque eso es importante, ¿no? Que no requiere de los otros ministerios, sino que requiere de que yo pueda humildemente presentarme delante de la presencia de Dios y Él puede mirar interiormente cómo está mi corazón y cómo está mi vida delante de su presencia. Ahora, ¿de qué ministerio estamos hablando? Porque te estás adelantando a lo que es y es. Fíjense que cuando Él dice, por cuanto teniendo a nosotros según la misericordia de Dios, este ministerio, habla de lo que estaba hablando Pablo en el capítulo 3. Y dice, el versículo del capítulo 3, verso 10, dice, del 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, o sea, de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y acá dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos habla. Y cuando dice nosotros todos, ¿qué habla? ¿De quién? De aquellos, todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo se nos quitó el velo. O sea, fíjense que cuando está hablando de que los judíos no podían entender, el pueblo de Israel no entendían, porque no comprendían que la dispensación de la ley era pasajera. Fíjense que ese versículo dice que les queda el mismo velo, dice, porque para que los hijos de Israel no fijaran la vista, por eso era el velo, para que no se dieran cuenta que el brillo sobre el rostro de Moisés, esa gloria que fue emanada sobre Moisés cuando subió al monte, desaparecía. Él tenía que subir otra vez para que volver iluminado, ¿no? Claro, igual que la gente cuando lo veía creía que era algo extraordinario. Wow, decía, mirá cómo está iluminado. Fue de cierta manera. Pero era una gloria momentánea. Claro, era una efímera. Gloria, claro, terminaba. En un tiempo se iba. Es extraordinario que hoy... Por eso era el velo, para que los judíos no vieran lo efímero que era ese brillo. Entonces dice transitoria como el resplandor del rostro de Moisés.
pensaban que el pacto viejo tenía carácter de permanente, y es un contraste entre la ley y el evangelio, porque dice, si aquello tuvo gloria, ¿cuánto más ahora este tiempo, no? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros, todos nosotros, este ministerio, ¿y cuál era? ¿Cuál es? El contemplar. El contemplar al Señor, el fijar mi vista sin el velo, porque ya no hay velo. Veíamos el otro día la novela de Jesús, ¿no? Del velo que se rompió, que se rasgó. Y cuando que también eso es algo que el Señor está hablando para que ellos pudieran entender que el velo se rasgó de arriba abajo y ahora se podía entrar, porque ahí nadie podía entrar, estaba prohibido para el pueblo, estaba prohibido para toda la gente. El único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. Es extraordinario de que hoy no nos damos cuenta que nosotros podemos entrar sin pedir permiso. Exacto. Ante alguien para entrar a la presencia de un rey. Tenía mucho protocolo, había que esperar un tiempo, el rey te tenía que llamar. Cuando miramos el libro de Esther, nosotros ahí podemos mirar que ahora podemos entrar a la presencia, a esa presencia gloriosa y maravillosa sin permiso. Exacto. Aparte dice, este versículo, el 17 y el 18, son tan profundos para entender cuál es nuestro ministerio. Porque depende de que lo entendamos, va a ser nuestra posición en este tiempo final, para poder captar lo que Dios tiene. Porque a veces, cuando uno enfatiza los demás ministerios, y yo creo en la iglesia del tiempo final funcionando los 5 ministerios, pero no endiosando al hombre. No, nosotros sabemos, vos sos apóstol, pero no, el Señor siempre nos habla en el sentido no poner demasiado énfasis en el ministerio, sino simplemente, fíjense en el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo mencionaba el apostolado y todo, era por el ejercicio que estaba haciendo. Estaba dando su vida, estaba en la cárcel, estaba predicando, estaba siendo perseguido, encarcelado, maltratado, azotado. Y él estaba continuamente prisionero y siervo y apóstol de Jesucristo. Él hablaba del apostolado por la función que ejercía, por lo que efectivamente seguía en el ambiente del reino, no para pavonearnos por ese... Igual la palabra apóstol no es una... Enviado. Es un enviado, por eso es una palabra que significa que es enviado, y cuando alguien, un apóstol, también tiene que cumplir la función, porque es como cuando alguien dice yo soy un médico, vos sos médico porque ejercés la función, y en el apostolado también él cumplió esa función maravillosamente. Estamos hablando de los 5, recibió tanto el llamado de Dios y fue enviado enseguida, y aparte que él tiene un llamado de Jesús directamente. Uh-huh. El Señor le hace sentir ese peso cuando Él lo llama, porque aún le dice vas a sufrir por mi causa, ahora vas a aprender lo que es sufrir por mi causa. Uh-huh. Él, aunque perseguía a la iglesia, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y era lejos de lo que era la voluntad correcta que Dios tiene para con nuestra vida. Y también nos enseña que a veces podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no es incorrecto.
Exacto. Y aparte que si nosotros entendemos el primer ministerio que tenemos, que es este ministerio, y ahora vamos a explayarnos, vamos a llevar con humildad, y hablo a la iglesia, al ministerio de PDA, a nuestros hijos espirituales y a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando con todo el amor, porque Dios busca una novia y una iglesia que de verdad aporte los 5 ministerios conscientes del primer ministerio. Porque cuando nosotros acudimos al primer ministerio y le damos la mayor importancia al primer ministerio, que es este, dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, contemplando la gloria del Señor, esa misma gloria que estamos contemplando nos hace, dice, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y acá dice, la palabra griega para mirando en este versículo es una expresión muy fuerte. No solo indica dar una mirada, sino mirar fijamente. Significa decidir, no me moveré de esta posición antes que haga cualquier otra cosa. Antes que trate de hacer una cosa más, debo estar en la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios, y yo me acuerdo en Sudáfrica cuando fuimos, ¿te acordás? Fuimos en un como tipo safari y queríamos ver los animales, estábamos tan deseosos de ver los animales y nos paraban en medio de la selva y nos decían, fijen su vista y fijen que ahí está una manada de leones. Y yo miraba y no había nada. Pero de golpe el guía decía, miren fijamente. Entonces mirábamos entre los pastizales así y fijábamos la vista y de golpe parecía como que se nos iluminaba la vista y de golpe podíamos ver toda la manada de leones caminando a través del pastizal, pero a simple vista no se veía. Y cuando uno mira fijamente con la intención de ver y que ese es nuestro ministerio, así como de golpe veíamos la manada de leones, sin darnos cuenta, vamos a darnos cuenta y ver al Señor, como dice, como en un espejo. La gloria del Señor, dice, se pega en nosotros, el brillo del Señor, y comienza ese proceso de transformación. Y primeramente cuando ese brillo se refleja, dice que era tan fuerte que la calidad de los espejos en ese tiempo, que era tal el brillo que tenías que taparte los ojos del bronce bruñido. Y en sí, cuando nosotros contemplamos la gloria del Señor, ¿saben lo primero que vemos? Nuestra negrura, nuestras miserias, nuestra humanidad, nuestra imposibilidad de cambiar, nuestra imposibilidad de vencer, nuestra imposibilidad de ser santos, nuestra imposibilidad de ser buenos ante Dios, porque sabemos que no tenemos nada bueno y que ante un Dios santo, justo, blanco, puro, no tenemos chance de estar. Pero a la vez, mientras estamos ahí, conscientes de nuestra humanidad, la gloria que va emanando de la persona de Jesús va haciendo una transformación en nuestra vida que de golpe uno se siente. Dice, todos nosotros tenemos esta posibilidad. Que esta negrura, esta humanidad tan negra, tan miserable, tan llena de pecado, es abrazada por el amor y la santidad y la blancura de Dios. Entonces, uno no tiene manera de estar delante de Dios portando quizás los 5 ministerios con orgullo, cuando uno en este ministerio, en el primer ministerio, este ministerio que tenemos con Dios, estamos conscientes que nada podríamos hacer
porque nuestro pecado nos alcanzaría, nuestra humanidad nos alcanzaría. Y la única manera de permanecer, dice, y transitar esta vida victoriosamente es teniendo este ministerio. Porque no lo puede hacer ni la religión, ni lo que vos te puedas tener de cristiano. Ni los años. El otro día escuchaba a alguien que decía, oramos todas las noches. Y dijo algo muy fuerte, porque decía, me dijo una expresión, no sé por qué Dios nos permite pasar por esto si no nos merecemos esto. Y fue tener que hablarle y decirle, el Señor no nos creó para simplemente hacernos felices, cómodos y que todo nos vaya bien. Porque si fuera por eso, que uno garantizaría que Dios está con uno, Dios odiaba a Pablo. Porque el nombre de Pablo solamente estuvo en la cárcel, estuvo preso, fue injuriado. Sin embargo, a través de su vida, nosotros tenemos las máximas cartas y las máximas revelaciones de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios, su propósito es que encontremos en Él el propósito que tengamos para nuestras vidas. Porque la única manera de funcionar como Él quiere es que cumplamos este ministerio. Cuando nosotros fuimos con nuestros hijos, que está filmándonos Joel, a las cataratas del Iguazú, que es una creación del Señor majestuosa, hermosa, y uno se para a contemplar las cataratas en la baranda donde está puesto, y sin darnos cuenta, sin hacer ningún esfuerzo, ¿cómo terminamos? Mojado. Todos empapados. ¿Por qué? Porque simplemente nos quedamos un rato mirando simplemente una creación de nuestro Dios. Ahora, imaginemos en este ministerio que tengamos y que acudamos cada uno de nosotros a mirar fijamente como un espejo la gloria del Señor, para que esa gloria vaya transformándonos de gloria en gloria. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y después dice, transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, nos va transformando. Claro, vamos teniendo la misma imagen a medida que nosotros vamos nunca vamos contemplando. a terminar como el Señor, pero dice que un día vamos a llegar a esa estatura. Cuando lleguemos al cielo, sí, vamos a tener la misma estatura que Él. Pero eso también habla de una madurez espiritual. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestra medida se va acercando cada vez más, porque la misma gloria, la misma presencia de Dios hace que nosotros saquemos la vieja naturaleza para que la nueva naturaleza que está creada en Cristo, nosotros vivamos de la misma manera. Porque lo que nos cubre, el poder de su gloria nos cubre para quitarnos el pecado, la iniquidad, la maldad, y no hace acepto en el amado, como dice la palabra de Dios. Dice Efesios. Nos acepta. Es eso, entender eso. La palabra griega para transformado aquí es, que a vos te gusta mucho esa palabra, metamorfosis. De la transformación. Significa cambiado, transfigurado. Todo aquel que va al lugar santísimo continuamente y pone su mirada fija en Cristo está siendo transformado. Y lo primero que vemos cuando estamos contemplando al Señor, se lo vuelvo a decir, es cuán poco nos parecemos a Cristo. Entonces, cuando uno está consciente de eso, lo poco y lo que el esfuerzo nunca llega a completar la medida que requiere Cristo, uno entiende que la única manera es a través de este paso. Otra cosa que dice en 1 Timoteo 1:12, 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es como, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice
que yo lo capacité, como que Dios lo capacitó, ¿no? Poniéndome en el ministerio. Y yo creo que la primera capacitación y el primer ministerio que Pablo cumplió es que cuando él se convirtió, que una transformación, ¿no? Porque fue tremendo la conversión de Pablo. Dice que él se fue como 3 años al desierto. Dice, no me enseñó nadie, ¿no? Solo la presencia de solo Dios la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo. Y digo, qué tremendo, porque él se apartó y se puso a tener este ministerio primero, que nada, a contemplar al Señor, quitado del velo que él tenía, y fue transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Por eso dice en el capítulo 4, verso 1, el que comenzamos a leer: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y esta es la palabra, no desmayamos. ¿Saben cuál es el fruto de este ministerio? Es eso, la capacidad para soportar las pruebas, la capacidad para no desmayar, la capacidad para seguir, porque luego dice en el versículo 7 del capítulo 4, del mismo que leemos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y el versículo 16 del 4 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo podía decir a través de este versículo que aunque él estaba sufriendo, y dice todas las cosas que acá dice, estamos atribulados, no desmayamos, y dice, mientras nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu, nuestro hombre, el interior, no obstante, se renueva día a día, dice. Y también ahí es con lo que dijiste al principio, que mucha gente, no sé, a veces como que no se entiende esto, porque dice, ¿por qué me pasó a mí? O ¿por qué todo esto está pasando? No era... Hoy hay mucha gente que también está muriendo por el virus, y Pablo está hablando de que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, también nuestra vida está siendo una bendición en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados muchas veces, y es donde nosotros ahí no tenemos que desanimar. Exacto, y creo tenemos que forzarnos. Que cuando el barro, dice, ¿cómo se puede probar el barro? El barro se prueba con el fuego. Y la única manera es, la iglesia de este tiempo va a pasar circunstancias, y hay dolores y hay situaciones que hay que enfrentar, pero esta es la capacidad que decía Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Cuando cumplimos este ministerio de contemplar la gloria del Señor, de tener este lugar, como dice en Marcos 3, 13 al 19, dice, llamó a los que quiso. Otro dice, llamó a sus discípulos. Y primero los llamó
para que estuvieran con él y después los envió a predicar. ¿Cómo nos hemos equivocado, iglesia, en pensar que podíamos predicar o podíamos profetizar o podíamos extender el reino a través de los 5 ministerios sin cumplir el primer ministerio? Porque el primer ministerio es contemplar a Cristo con el rostro descubierto, sin velo, y dejar que su gloria vaya reflejándose en nuestra vida y vaya transformándonos de gloria en gloria, cubriendo y envolviendo con su santidad, con su pureza nuestra humanidad. Es la única manera. Y les puedo asegurar, muchos pueden decir: yo oro, yo ayuno, yo tengo relación con el Señor. ¿Sabe dónde se va a ver la capacidad y su entrega? ¿Sabe dónde se va a ver la adoración de esas vidas? Si de verdad están adorando, la capacidad de soportar las pruebas, las dificultades, las situaciones, los imprevistos, los contratiempos en el hogar, las situaciones que se salen fuera de control, el coronavirus, las guerras, las pestes, todas las situaciones. Pablo estaba en la cárcel y les mandaba a los filipenses, le decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Yo les digo una cosa: regocijaos en el Señor. Otra vez se los digo: regocíjense. Y le estaba hablando de la cárcel. Entonces, si estás pasando por una prueba y estás quejumbroso, llorón, preguntándote y quejándote por qué Dios, o como este hermano que me hablaba en esta semana y me decía: oramos todas las noches y oramos, y yo le decía: si vos orás todas las noches y lo único que le estás pidiendo a Dios que te saque de esta situación, que sane y que te ponga contento y feliz, no estás entendiendo. No estás entendiendo, porque Dios te quiere más que feliz. Ojo, Dios también te quiere sano, pero si Él a través de esta circunstancia te hace volver a tu eje, entonces habrás entendido. Pero si todavía no lo estamos entendiendo y nos estamos preguntando: ¿qué hice para merecerme esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y sabes qué? Pablo desde la cárcel, como estaba contemplando la imagen del Señor con el rostro descubierto, estaba siendo renovado su hombre interior mañana, tarde y noche, estaba siendo transformado a la imagen y a la semejanza de Cristo, y entonces podía tener la capacidad para decirle a una iglesia: regocíjense, muchachos, otra vez le digo, regocíjense, tengan alegría, el Señor está cerca. Y uno puede ver en esos momentos a gente que está contemplando la gloria del Señor, que puede estar parada en medio de la dificultad adorando al Señor. Y esto es, iglesia, para decirles que el Señor tiene cosas tremendas para nuestras vidas y que viene un avivamiento, el mayor avivamiento de toda la historia. Pero el Señor no significa que no vamos a pasar sacudimientos, pero en esos sacudimientos que podamos estar gozosos, fortalecidos, como dice la palabra, atribulados en todo, mas no angustiados. No nos agarran las angustias, en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y saben, necesitamos que una humanidad entera que vive en la oscuridad encuentre la vida de Cristo, y no con palabras. La gente se cansó de nuestras palabras. Es necesario que recibamos este ministerio y lo cumplamos. Ayer fui a la farmacia, le contaba a mi esposo, y teníamos que hacer la cola del protocolo con los barbijos, y una mujer estaba fuera de la farmacia y gritaba y se enojaba y decía malas palabras, insultaba y quería encontrar una alianza en mí, que estaba en la cola, y en los demás, pero esto y esto. Y la verdad que gracias a Dios se habilitó otra ventanilla para ir, y con dolor la chica, la farmacéutica, me dijo: sí, nosotros la cargamos porque nosotros le decimos bendiciones, porque va a la iglesia, pero cada una de nosotros nos peleamos para atender a la bendición. Me dio tanto dolor. Le dije: ay, te pido perdón.
en nombre de todos aquellos que vienen acá diciendo que van a la iglesia, sí dice, porque ella cuando se va, después que nos dice de todo, que se enoja, que reclama y todo, nos dice que Dios te bendiga, voy a orar por vos, que Dios te bendiga. Y me dio dolor. ¿Cuántos de los que decimos ser cristianos a veces damos una mala imagen de Cristo en nuestras vidas? Entonces, que podamos, siquiera sin hablar, con nuestras propias vidas, reflejar la gloria de Cristo y reflejar que estamos cumpliendo este ministerio, este primer ministerio que tenemos, como dijo Pablo, teniendo a nosotros este ministerio. Hijos espirituales, iglesia amada, cumplamos con este ministerio. No demos tanto importancia a todos los dones y talentos que Dios tiene, porque los tiene. Ustedes, iglesia, hijos nuestros que tienen hermosos dones y hermosos talentos y hermosos ministerios, los amamos. Pero que siempre estemos conscientes, siempre, que el tesoro más importante es Cristo, el que llevamos dentro, y que nosotros somos el barro, que muchas veces este barro tiene que ser sometido a fuego y tenga que ser probado para que la gloria del Señor y el brillo del Señor se refleje en nuestras vidas, ¿sí? Es tan lindo que uno se entusiasma. La palabra es hermosa y no es que no, porque ya se hizo muy tarde, no es que no creemos en los que quieren tener ministerio, porque dice la palabra de Dios, el que desea obispado, está bien, buena obra desea, pero que no nos olvidemos que es el más importante, el poder buscar y el poder tener esa relación y comunión, porque muchas veces también los ministerios nos desviaron de la mirada de Jesús, sí, y nos desviaron de lo verdadero que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros, porque Él es celoso por nosotros, sí, y Él es celoso por lo que anhela de nuestra vida. Así que le animamos a buscar al Señor, le animamos a que puedan entender que esta es una palabra que Dios está hablando a tu espíritu, a tu interior y a tu corazón, que vuelvas a repasar en la semana la palabra, que vuelvas a mirar lo que Dios quiere darte y lo que Dios quiere decirte. Que llenes tu almacén, tu espíritu de los recursos del cielo, que reveas tu corazón y que cumplamos con aquel que dio todo por nosotros y que nos amó y que nos sigue amando con tanta intensidad que como sabueso nos busca, se desespera para que, como padre, ¿no? Como padre a sus hijos, y que podamos ser obedientes para poder ser fieles en esta hora y cumplir con que toda la creación y toda la humanidad está esperando la verdadera manifestación, el verdadero asomo de los hijos de Dios, ¿no? Y que no sea simplemente porque portamos un ministerio como un don o un talento, sino porque portamos al tesoro más grande de nuestra vida. Y está en esto de barro, sí, que perece, pero que Dios quiere manifestar. Sí, sí. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que hemos disfrutado la palabra, y que tu palabra, Señor, ha sido hablada a nuestro espíritu, porque podemos sentirlo en nuestro espíritu lo que tú quieres comunicarnos, porque el velo se rompió, sí, Señor. Porque hoy podemos tener la revelación, porque hoy podemos ver lo que los profetas no pudieron ver, y nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos muestre, para que nos dirija, para Amén. Que nos dé cada día Amén. Sí, Jesús. Esa revelación que viene directamente del Padre, directamente del Hijo. Hoy te damos muchas gracias por tu presencia, porque estás, por tu manifestación Amén. Y por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por la palabra, la recibimos
y que la podamos poner por obra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Los amamos, los extrañamos y bueno, les mandamos un abrazo gigantísimo que ustedes lo puedan sentir.